Hola, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la materia. A modo de repaso voy a ver lo último que vimos la clase anterior. Estábamos viendo de las características de los plegamientos. Otro elemento importante, llegado el momento de determinar las características del plegamiento, son los denominados pliegues parásitos. Se trata de pliegues menores, longitud de onda corta, insertos en pliegues mayores, ¿ya? Es lo que tenemos acá en el dibujo, ¿cierto? Este es el pliegue mayor, ¿cierto? Pero tenemos también pliegues menores. A eso se le llaman pliegues parásitos, ¿ya? Entonces, como decía, se trata de pliegues menores, longitud de onda corta, insertos en pliegues mayores, de mayor longitud de onda. Acuérdense que la longitud de onda tiene que ver con, perdón, me pasé. La longitud de onda tiene que ver cuánto avanza, ¿cierto? Cuánto avanza la onda en el tiempo. Entonces, obviamente, esta onda tiene una longitud menor que la onda donde está contenida. Entonces, insertos en pliegues mayores, mayor longitud de onda. Si se observa un gran pliegue, como el caso que les acabo de mostrar, en la dirección de su inmersión, hacia donde busa su eje, observaremos una serie de pliegues menores cuya forma nos recuerda a las letras Z. ¿Ya? Estas que están acá son letras Z, ¿cierto? Entonces se le llama pliegue Z por la forma que tienen. Estos son del flanco izquierdo. Y también tenemos pliegues menores cuya forma es parecida a una S. Ahí están las S que se forman. Eso sería en el flanco derecho. Puede que el pliegue que contiene los pliegues parásitos sea tan grande que no podamos observarlo en su verdadera magnitud, estando en terreno, a eso se refiere. Razón por la cual los pliegues Z y los M, que siempre se forman en flanco izquierdo, flanco derecho, constituyen, los Z y los S, que siempre se forman en el flanco izquierdo y flanco derecho respectivamente, y también los M en la parte de la charnela, nos ayudan a conocer el comportamiento macro, ¿cierto? Porque puede que sean tan grandes como dice el texto, que no podamos ver su verdadera magnitud. Razón por la cual los pliegues Z, M y S constituyen una ayuda inestimable en el campo, o sea, en terreno, para poder entender la gran estructura. Puede que esta parte esté desgastada incluso. Ya imaginen que el suelo está acá, por ejemplo. Imaginen que el suelo está ahí. Todo esto ha sido desgastado ya. No está. Por lo tanto, no voy a tener las ondas M, pero sí voy a tener las ondas Z y las ondas S. ¿Ya? Y por lo tanto voy a poder suponer que la zona de la charnela fue erosionada. A eso se refiere. Entonces aquí tenemos eso que hablábamos. Ahí está la onda mayor, ¿cierto? El pliegue mayor, pero hay pliegues menores aquí en forma de Z y pliegues menores en forma de S. Esos son los pliegues parásitos llamados. Entonces, ¿qué dice en la parte izquierda, ¿cierto? Del esquema? Esquema para los pliegues parásitos en un pliegue con inmersión. ¿Con inmersión en qué sentido? En que este pliegue, como se dan cuenta, está buzando hacia allá. No es paralelo a la horizontal la corrida, ¿cierto? La corrida o la charnela no es paralela a la horizontal, por lo tanto está buzando hacia la derecha y se dice que está con inmersión porque se está metiendo, digamos, bajo la superficie terrestre. No es paralela a la superficie terrestre, por eso se dice que es un pliegue con inmersión. A la derecha tenemos metapasmitas plegadas, un tipo de roca, ¿cierto? Eso ocurre en la India, en un sector que se llama Tangste. Ya seguramente en los Himalayas está esto.
Entonces aquí tengo ondas Z, que no son muy grandes, ¿cierto? Y ondas S, ahí tengo un martillo de geólogo que nos indica el tamaño. Y las ondas M también se tienden a ver ahí, pero está cortada la foto. Por otra parte, y aunque menos común, conviene aquí mencionar también el desarrollo de grietas de tensión en los flancos de un pliegue. Volveremos sobre este tema más adelante. El arrastre con fricción, que resulta del deslizamiento de las capas superiores sobre las inferiores en el plegamiento por deslizamiento flexural, genera un cizalle sobreimpuesta que actúa sobre la parte superior e inferior de cada capa. Si las condiciones son favorables, se formarán grietas de tensión de 45 grados con respecto al plano de estratificación, o sea, con respecto a los planos, que en este caso están plegados. La orientación de estas fracturas con respecto a la estratificación nos indicará la dirección de deslizamiento. O sea que hay un esquema, ¿cierto?, donde esta parte está sometida a cizalle porque tengo una fuerza hacia allá, ¿cierto?, una fuerza hacia acá, y aquí tengo la tensión horizontal. Entonces aquí se producen, en esa parte celeste, las grietas de tensión, que respecto a la zona de falla principal, ¿cierto?, tiene un ángulo como de 45 grados. Ese corresponde al estrato, ¿cierto? Esos son los estratos. Esto es paralelo al estrato. Entonces hay un ángulo de 45 grados de las ondas de tensión respecto a los estratos, aproximadamente. Un ángulo de 45 grados. Entonces aquí estamos viendo, esta zona que está acá es esta, ¿ya? Este es un estrato, ahí está el pliegue, acá hay otro estrato, acá también hay otro estrato, ¿cierto? Entonces las grietas de tensión o las fracturas de tensión son esas, que forman un ángulo de 45 grados, ¿cierto?, respecto a los estratos, a la dirección de los estratos. Ahí también hay grietas de tensión más pequeñas porque los estratos son más pequeños, pero también corresponde a 45 grados respecto a la dirección de los estratos. Entonces el dibujo dice formación de grietas de tensión en los flancos de un pliegue. Esto está adaptado por Wilson en el año 82. En estas grietas de tensión muchas veces se junta mineralización, ¿ya? Yo me acuerdo que en la mina Carmen de Andacollo ya la mina estaba en gran parte agotada, pero todavía estaban sacando, habían descubierto que las grietas tensionales, las fracturas tensionales del gran yacimiento tenían bastante oro, ¿ya? Esas grietas se rellenaron con fluidos hidrotermales y concentraron oro en esas grietas de tensión. Entonces estaban explotando esas grietas hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás, digamos, más de 20 años. Fluidos en los pliegues, eso es lo que estamos hablando. Régimen de fluidos en un pliegue, se refiere a los fluidos básicamente hidrotermales, aunque también si están hidratados, si es roca porosa, también se comportan en un sentido. Bajo el punto de vista de la exploración de yacimientos minerales, así como de la detección de nuevos cuerpos mineralizados en un yacimiento solo conocido en parte, es importante determinar cuáles serán los sitios preferentes para la formación de cuerpos mineralizados en una secuencia plegada. El movimiento de fluidos en un pliegue, así como la posterior deposición de su carga mineral, depende en gran medida de los siguientes parámetros. En primer lugar, tenemos la permeabilidad de las capas, ¿ya? La permeabilidad de los estratos. Por ejemplo, si no están sellados los poros, una arenisca o una toba de la PI poseerán una gran porosidad efectiva que permitirá en gran medida el libre tránsito de fluidos a lo largo del estrato. Por el contrario, las lutitas o calizas representan condiciones de baja permeabilidad y por tanto ofrecen escasas posibilidades de movimiento a un fluido. Por otra parte, tenemos la gradiente de presión. ¿Qué indica la gradiente de presión? Que los fluidos se mueven del lugar de mayor presión al de menor presión. Ahí dice, ¿ves? Ya que los fluidos se moverán preferentemente hacia aquellos sitios donde ésta sea más baja, ¿ya?
en condiciones normales hacia arriba en este caso, ¿ya? Porque la presión litostática es mayor a mayor profundidad, ¿cierto? Por lo tanto, como hay mayor presión a mayor profundidad, los líquidos tienden a subir. Clave para entender el posicionamiento de los cuerpos mineralizados son además el esfuerzo y la deformación, el stress y el strain. Entonces, esfuerzo es stress y deformación es strain, que no es lo mismo, ¿cierto? Conviene aquí recordar una vez más el significado de estos dos términos que en ocasiones suelen confundirse. El esfuerzo produce la deformación, ¿ya? El stress produce el strain. El esfuerzo es una fuerza que actúa sobre una unidad de superficie, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, kilogramos fuerza o newton partido por centímetro cuadrado. Es decir, hablamos de presión dirigida. Presión dirigida. Digamos además que el esfuerzo en el plegamiento puede ser de compresión o tracción, o sea, negativo en este último caso. Se habla de cuando es tracción es un esfuerzo negativo. Por su parte, la deformación es un cambio en la forma o tamaño en la roca que resulta del esfuerzo aplicado, que puede ser tracción o compresión. Entonces aquí tenemos varios estratos, unos más delgados, otros más gruesos, que están siendo sometidos a un esfuerzo, ¿ya? O presión. En este caso de compresión, entonces tenemos una fuerza que está empujando ahí y una fuerza que está empujando en esa zona. Por lo tanto, está sobre, es una fuerza en unidad de superficie, ¿cierto? No es una fuerza puntual, ¿ya? Es una fuerza como un campo de fuerza. Lo mismo a este otro lado. Entonces hablamos de presión, porque estamos ejerciendo fuerza por unidad de superficie. ¿Cuánta fuerza estoy ejerciendo por unidad de superficie? A mayor fuerza por unidad de superficie, mayor presión, ¿ya? Entonces, esto se deforma como está ahí. Entonces ahí se forman las grietas de tensión o de fracción. Grietas de tensión, grietas tensionales, ¿ya? Acuérdense que en esta sola parte, si yo la agrando, ¿cierto? Voy a agrandar solamente la parte de acá arriba, ¿ya? Para entender mejor. Si yo agrando esa pura parte, tengo una cosa así, ¿cierto? Y tengo lo mismo. O sea, fuerza por unidad de superficie. Pero esa fuerza actúa de distinta manera dependiendo si estoy sobre o bajo el eje de simetría. En la parte de arriba, por ejemplo, esa parte está sometida a tracción. Y esta parte de aquí abajo está sometida a compresión. ¿Ah? Entonces, bajo el eje de simetría tengo compresión y sobre el eje de simetría tengo tracción. Y ahí estaría, por ejemplo, el plano axial, ¿cierto? Que corta los dos lados. El plano axial que era imaginario. Y aquí arriba está la charnela, que sería un punto acá, ¿cierto? Sería un punto, porque es un eje, ¿cierto? Paralelo a los estratos, en sentido tangencial. Entonces, las zonas de mayor esfuerzo acá son estas, ¿ya? Ahí están las zonas de mayor esfuerzo. Esto es un modelamiento con un programa y se ve que las zonas de mayor esfuerzo son las zonas ligadas a los colores rojo, naranjo y amarillo, que son estas zonas. Y justamente son las zonas más deformadas, donde hay mayor esfuerzo, donde hay mayor tensión. Estamos hablando de gigapascales, ya los pascales son unidades de presión, entonces estamos hablando de gigapascales. Eso se puede llevar a kilogramos centímetro cuadrado, por ejemplo, o newton centímetro cuadrado, que son otras unidades de presión. Entonces, esfuerzo básicamente es presión o fuerza por unidad de superficie. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estoy diciendo?
la descripción dice: lo que parece intuitivo se corresponde al observado durante la modelización matemática del proceso. En esta figura, situación a pequeña escala, podemos observar cómo las fracturas se concentran de manera preferente en la zona de las charnelas. En este caso, aquí hay dos charnelas, pues tengo ahí y tengo esta zona de charnela. Esta parte vendría siendo como un anticlinal y esta sería como, perdón, esta es anticlinal y esta es sinclinal. ¿Se acuerdan? Hablábamos que cuando los pliegues estaban hacia abajo, ¿cierto? Hablábamos de sinclinal. Cuando los pliegues estaban hacia arriba, hablábamos de anticlinal. Entonces la charnela está ahí, ¿cierto? Y la charnela está ahí. Y por ahí pasa también el plano axial, ¿cierto? Que era una cosa así, en vista de filo. En vista de filo se vería así, ¿cierto? Entonces ahí está concentrado los esfuerzos justamente, justo en la charnela. ¿Por qué? Porque esta parte es sinclinal y esta parte que está acá es anticlinal, ¿ya? Entonces eso es lo que nos está diciendo la descripción. En esta figura, situación a pequeña escala, podemos observar cómo las fracturas se concentran de manera preferente en la zona de las charnelas de los pliegues. Y que mientras más apretados son estos, el esfuerzo teórico es menor, hasta valores negativos, tomado y simplificado por Evans y Fischer el año 2012. Como cualquiera podría imaginar, los fluidos huirán siempre de las zonas en un pliegue sometidos a una fuerte deformación, ¿cierto? Porque ahí es donde se concentran las mayores presiones. Como cualquiera podría imaginar, los fluidos huirán de las zonas en un pliegue sometidas a una fuerte deformación y migrarán donde el esfuerzo sea mínimo o negativo. ¿Ya? Podemos pensar como análogo simple en una esponja de cocina con agua en los poros. Al apretarla, ¿cierto? Escurre el agua. Entonces, en la zona de compresión de los pliegues va a escurrir el fluido, ¿cierto? Las partes que están sometidas a compresión. Pero las partes que están sometidas a tracción, como el esfuerzo es negativo, se tienden a acumular ahí los fluidos. En este mismo sentido, las zonas de mínimo esfuerzo se localizan, como cabría esperar, no en los flancos, lugar de aplicación del esfuerzo, sino que en las charnelas de los pliegues, pero en la zona de tracción, ¿cierto? Es ahí en la zona de las charnelas donde se podrá encontrar los cuerpos mineralizados más importantes. Por eso es tan importante entender el tema de los pliegues. Estos cuerpos mineralizados pueden ser de dos tipos: filones en grietas de tensión, en las charnelas de pliegues con rocas competentes, o sea, rocas rígidas, y dos, los llamados filones tipo saddle reef o truck reef, si están en la charnela de los sinclinales, que también se localizan en los mismos sectores, pero con mayor masa mineral. Entonces aquí vamos a ver un esquema de lo que acabamos de decir. Ahí hay grietas de tensión, ¿cierto? En la zona que está sometida justamente a tracción, porque la parte de abajo está sometida a compresión. Esta parte, ¿cierto? Ahora está sometida a tensión, por eso se llaman grietas tensionales. Y esta parte de arriba, en este caso, esto sería un anticlinal, ¿cierto? Porque es hacia abajo, es hacia abajo en este caso la convexidad. Cuando la convexidad es hacia arriba, se habla de anticlinal. Entonces ahí se juntaría mineralización, porque los fluidos se tienden a juntar ahí. Grietas de tensión mineralizadas en rocas competentes. Pero también tenemos los saddle reef. Ahí también hay acumulación de mineralización, porque como esta parte está con compresión, escurren de ahí y salen fuera, ¿cierto? Y esta otra zona está a tracción, entonces se tiende a acumular entre las dos estratos. Eso se llama saddle reef. Entonces acá tengo un estrato en donde la parte baja está sometida a compresión, por lo tanto estruja los líquidos que pueden haber en ese estrato, pero no alcanzan a penetrar este otro estrato, quedan entre medio.
Entonces quedan entre estos dos estratos, en la parte alta del estrato de abajo o en la parte baja del estrato de arriba. En la parte baja, entonces, del estrato que está sometido a compresión, queda la zona mineralizada. Eso se le llama saddle reef. Pero el saddle reef también puede ser, como en este caso, que es sinclinal. Acá tengo un anticlinal, ¿cierto? Acá tengo un sinclinal. Y ocurre lo mismo. Esta parte que está sometida a compresión estruja y deja los líquidos fuera y ahí se solidifican y cristalizan. No penetran la zona que está sometida a tracción. A eso se le llama trough reefs. ¿Por qué? Porque están en zona de sinclinal. Los que cuando están en zona de anticlinal se les dice saddle reef y las zonas que están como sinclinal se les llama trough reef. A esa parte le llaman neck reef porque parece un cuello, ¿cierto? Y esta parte se le llama leg reef, que son como las patas, ¿cierto? Las patas. A todo esto se le llama, a todo esto cuando no tiene el neck reef, todo esto es saddle reef, ¿ya? Pero cuando tiene un neck reef, que es como una fractura que hay ahí, que dejó escurrir parte de los fluidos, por lo tanto esa parte también tiene mineralización, una vez que cristaliza, se forma, cuando tengo el neck reef, puedo hablar de también leg reef, porque parecen piernas, ¿cierto?, de un cuerpo. Entonces, como estos estratos están sometidos a un esfuerzo, en este caso la parte de arriba, ¿cierto?, atracción y la parte de abajo compresión, se produce un cisalle también, ¿ya? Un cisalle entre los estratos, ¿ya? Es como una falla que hay ahí. Se podría decir que entre cada estrato doblado hay fallas, ¿ya? Que se mueven en esa dirección, esta parte hacia arriba y esta parte hacia abajo. Entonces lo que acabamos de describir es lo que dice ahí, sectores de formación de cuerpos mineralizados en secuencias plegadas, deslizamiento flexural, adaptada de Simpson, año 2005. Hay que considerar como algo, un punto relevante, aunque en teoría los cuerpos tipo truck reef tienen tantas posibilidades de formarse como los saddle reef, la práctica muestra que las mineralizaciones corresponden casi en exclusiva al segundo caso, o sea, a los saddle reef. ¿Ya? Normal, los fluidos tienden a moverse hacia arriba por un tema de gradiente de presión. Como la presión va disminuyendo en la medida que me acerco a la superficie, desde abajo hacia arriba, los líquidos se tienden a formar como, más bien como saddle reef y no como trough reef. ¿Ya? Hay yacimientos así que tienen esto, ¿ya? Pero generalmente se forman más saddle reef que estos, ¿ya? Eso es lo que dice en la práctica. Por eso dice, aunque en teoría los cuerpos tipo truck reef tienen tantas posibilidades de formarse como los saddle reef por un tema de gradiente de presión, la práctica muestra que las mineralizaciones corresponden casi exclusivamente al segundo caso, o sea, a los saddle reef. Aquí vamos a ver un yacimiento de cuarzo aurífero. Todo esto es cuarzo aurífero, ¿ya? Y está justamente en la zona de saddle reef, ¿cierto? Toda esta parte es mineralización saddle reef. Y esto que está ahí sería un pliegue tipo anticlinal, ¿cierto? Un filón, en este caso del inglés, tipo saddle reef, silla de montar. Saddle reef significa silla de montar o montura, por su morfología, por la forma que tiene como de montura, ¿cierto? Es un cuerpo mineralizado asociado a la charnela de un pliegue y que sigue el plano de estratificación. ¿Ya? Entonces eso podría decir que más que un filón es un manto. Aquí en Chile cuando un cuerpo mineralizado es coherente con los estratos, se habla de que es un manto. En este caso no es tan claro, ¿cierto? Porque es un pliegue, pero sigue siendo coherente con los estratos. Por lo tanto, aquí en Chile le llamamos manto. Aquí le pusieron filón, ¿ya? Entonces, un filón tipo saddle reef o silla de montar o montura, como se dice acá en Chile, es un cuerpo mineralizado asociado a la charnela de un pliegue y que sigue el plano de estratificación.
Esto puede causar ciertas confusiones, ya que la tendencia normal en español es a considerar un filón como discordante. Cuando hablamos de filón o beta, generalmente son discordantes, ¿cierto? Cortan los estratos. Por eso dice que puede llevar a confusión. Con respecto a una secuencia de rocas sedimentarias o volcánicas, normalmente los filones o las vetas son discordantes, son como los diques, ¿cierto? Cortan los estratos. Por esta razón, en la siguiente figura hemos entrecomillado, ¿cierto?, el término filón o beta. Aquí en Chile diríamos que esto es un manto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es paralelo a los estratos. Y todo esto es cuarzo aurífero. Se ve que es mayoritariamente cuarzo y caliza, ¿cierto? Y tiene partes por millón de oro. Nariz del pliegue y otro saddle reef. Entonces lo que estábamos viendo ahí es esa zona, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo exploto esta mina, la exploto como un diagrama de disparo de túnel, ¿se dan cuenta? Ahí está dibujado el diagrama de disparo. Ahí está el cuele, los tiros alrededor del cuello, del cuele, perdón, las coronas acá, las descargas a este otro lado. Bueno, eso lo vamos a ver en perforación y tronadura. Esta parte se llama cuele, tiros auxiliares del cuele, después están los auxiliares de, los, de las descargas, las auxiliares de las coronas y finalmente las coronas y las zapateras abajo en el piso. Así es como están explotando, como un túnel están explotando esta zona mineralizada. Y corresponde a esta zona, ¿ven? Saddle Reef. Entonces aquí está la estructura que ellos tienen en esa mina. Hay mineralización en esta zona, en esta zona, en esta zona, también escurre hacia los lados un poco, pero esto va así, ¿cierto? Shh, shh, shh. Ahí le sacaron el estrato superior para que uno vea que esa es la zona mineralizada, ¿ya? Esto es una vista isométrica, ¿cierto? En 3D. Entonces, si bien esto está como vista de perfil, esto escurre hacia allá, ¿cierto? Por la forma en que hicieron el dibujo, estamos viéndolo en vista isométrica, en 3D, ¿ya? Tengo altura, tengo ancho y tengo profundidad, ¿cierto? Por lo tanto, está en 3D esta vista. Entonces dice filón lode de cuarzo oro o cuarzo aurífero. ¿Y qué es lo que es un saddle reef? Filones discordantes, ¿cierto? En este caso, esos son filones discordantes, esos que están ahí, que están cortando los estratos. Esa parte son filones discordantes o vetas discordantes. ¿Por qué? Porque dieron fractura ahí donde escurrió también el líquido con mineralización, que después cristalizó y formó vetas, ¿cierto? Aquí también tengo estructuras discordantes porque están cortando los estratos. Pero en general, a esto que le llaman filón o para nosotros manto en Chile, es concordante porque va en la misma dirección que los estratos. ¿Ya? Estos tienen, esta parte tiene de 20 a 100 metros en la mina Dufferin y tiene, digamos, una corrida de 1,4 kilómetros. Una corrida, esto vendría siendo la corrida, la parte de arriba, ¿cierto? 1,4 kilómetros. Entonces, ¿qué se está describiendo ahí? Arriba, Saddle Reef número 2, en la mina Crown Reserve, Dufferin Gold District, Canadá, o Canadá. Bierlein et al., o sea, Bierlein y su compañero de investigación hicieron este dibujo el año 2004. Abajo esquema en 3D para la mineralización de oro en la mina Dufferin, eso es lo que estamos viendo acá. Abajo esquema 3D para la mineralización de oro en la mina Dufferin, adaptada por Strike Point Gold 2010. Este esquema es del 2010. La parte de arriba se refiere a lo que vimos antes, ¿cierto? A esta foto. Entonces la parte de arriba es Saddle Reef número 2, en la mina Crown Reserve, Dufferin Gold District, Canadá. Tipos de yacimientos.
El tipo característico de yacimiento asociado a este tipo de estructuras, o sea, los pliegues, son los mesotermales de oro, mesothermal gold deposits. Estos se asocian a terrenos metamórficos de diverso grado y de todas las edades. Quizás si el término mesotermal está algo desprovisto de contenido, dado el amplio espectro de profundidades de formación y grado metamórfico de los terrenos que los albergan, al respecto Groves y sus compañeros de investigación, eso significa et al., en el año 98, sugieren el nombre de yacimientos orogénicos de oro. Sugieren el nombre de yacimientos orogénicos de oro, o sea, yacimientos que concentran o característicos del oro. Orogenic Gold Deposits. Estos autores indican que tal vez la característica más constante de estos yacimientos sea su asociación con terrenos metamórficos deformados, o sea, donde hay estratos metamórficos deformados en pliegues, hay posibilidades de encontrar estos yacimientos de cuarzo aurífero, incluyendo los cinturones de rocas verdes del Arqueozoico y fajas metamórficas del Fanerozoico. Esas son eras, ¿se acuerdan? Eras geológicas. Por otra parte, se reconoce una fuerte asociación con las facies de los esquistos verdes, o sea, en la zona de presión y temperatura donde se forman los esquistos verdes, también hay una relación con vetas de cuarzo aurífero, aunque también hay casos de mayor grado de metamorfismo, por ejemplo, pueden haber granulitas. Mineralógicamente, estos yacimientos se caracterizan por poseer leyes relativamente altas. Estamos hablando de 5 a 30 partes por millón, que es equivalente a decir 5 a 30 gramos por tonelada de mena, ¿ya? Por cada tonelada de mena voy a encontrar 5 a 30 gramos de oro, donde este metal aparece en sistemas filonianos o betiformes dominados por la presencia de cuarzo, con sulfuros menor o igual a 3,5%. O sea, dentro de estos vetas de cuarzo aurífero voy a encontrar sulfuros también, menor en un porcentaje menor o igual a 3 a 5%. Entonces estamos hablando de la pirita y de la arsenopirita, por ejemplo. La pirita no es tanto problema, pero la arsenopirita sí. Entonces, lo que vamos a encontrar principalmente son sulfuros de hierro, por lo tanto, pirita y arsenopirita, ¿cierto? Y carbonatos también voy a encontrar en esas vetas de cuarzo aurífero, pero en un porcentaje que va de 5 a 15%, menor a 5 al 15%, menor o igual. Las vetas suelen ser muy continuas en leyes o mineralogía a lo largo de la vertical. La alteración hidrotermal consiste básicamente en carbonatos como la ankerita, dolomita y calcita. La alteración hidrotermal entonces consiste básicamente en carbonatos tales como la ankerita, dolomita y calcita. Los yacimientos tipo Saddle Reef en Charnelas se reconocen sobre todo en secuencias turbidíticas, ¿ya? Donde tenemos pizarras y metagrauvacas, aunque no son el único tipo morfológico, siendo acompañados por otros tipos filonianos, o sea, por otros tipos de vetas. Brechas y storeworks en rocas competentes y zonas de foliación en sectores de formación más dúctil. Las brechas son zonas que fueron sometidas a grandes presiones, por lo tanto hay mucha roca quebrada, pero que está unida formando una masa rocosa a la que llamamos brecha, o stoneworks, que es muy parecido, que son trozos de roca cementados, ¿ya? Y ese cemento es el que tiene la mineralización. Ese cemento que es de carbonato, ¿cierto? Y cuarzo es lo que contiene la mineralización. En rocas competentes y zonas de foliación en sectores de deformación más dúctil. En términos muy generales, estos yacimientos podrían ser encuadrados en dos categorías principales. Los yacimientos tipo cuarzo aurífero en zonas de cisalle dúctil frágil y los yacimientos de cuarzo aurífero en charnelas o flancos de pliegues, que serían los de Saddle Reef, ¿cierto? Los de cuarzo oro en charnelas o flancos de pliegues
serían los saddle reef, como la mina que acabamos de ver. Revisaremos el tema del oro en zonas de cizalla en el capítulo siguiente, concentrándonos aquí en los yacimientos tipo saddle reef en pliegues. Oye, chiquillos, como tenemos 3 horas, vamos a parar un ratito y seguimos un rato más ya en el mismo link. Vamos a quedar en esta página, la página 48. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? Ya nos juntamos en 25 minutos más. Ya son 10 para las 3, a las 3:20, ¿ya? A las 3:20 nos volvemos a conectar, por favor.